Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Continuamos con otro capítulo sobre el manejo de la alimentación. En este caso hablaremos de dos complementos dentro de la alimentación, como son el grit y el hueso de sepia. Vamos a hablar de qué tipo de grit gastamos, para qué lo gastamos y por qué lo gastamos. Y vamos a hablar del hueso de sepia, de para qué lo gastamos, ¿vale? Y qué es lo que nos aporta. Pero antes que nada vamos a empezar por la función que tiene el grit en el aparato digestivo de nuestras aves, que es por una de las cosas por las que lo utilizamos, ¿vale? Y todos lo sabréis y todos su funcionamiento, que es el triturar dentro de la molleja los alimentos. Pero para el que no lo sepa, vamos a explicarlo un poquitín de una forma rápida y continuamos. Dentro de la molleja, ¿vale? Que es el segundo apartado del estómago, la molleja antes de que salga el trato digestivo, vamos a ponerla que fuera así redonda. Entran los alimentos y tienen que salir, ¿vale? La molleja tiene, como todos sabéis, tienen como una estructura muscular que hace así, ¿vale? Y por contracciones aprieta y ayudada del grit, de las piedrecitas de grit, hace como una molienda y tritura la comida para que salgan más pequeñitas. Para poner un ejemplo, la molleja es como la boca de las personas. Lo que es la molleja es la carne y lo que son los dientes es el grit. Necesitan de esas piedrecitas para, por contracción muscular, ayudar a triturar los alimentos que entran grandes, ¿vale? Se trituran y salen pequeñitos. Lo que con eso hacemos es facilitar la digestión y ayudar a asimilar más rápido los nutrientes de todos los alimentos, ¿vale? Y que no pasen por el aparato digestivo sin asimilar sus nutrientes. Esa es la principal función que tiene el grit en las aves. Nosotros en este tiempo hemos gastado muchos tipos de grit. Hemos querido siempre cambiar uno o buscar otro. Pero al final siempre acabamos en el mismo, el que para nosotros nos parece el mejor. Nosotros utilizamos el Bipal Total, porque este grit, además de tener esa función de ejercer la molienda, tiene vitaminas, ¿vale? Tiene una cantidad importante de minerales y tiene aminoácidos. Por lo tanto, tiene muchas funciones. Para mí es el más completo del mercado. Y nosotros lo gastamos todo el año, durante todo el año. Lo gastamos de una forma en la jaula de cría y lo gastamos poniéndolo en un comedero y luego ponemos en una bizcochera exterior en las voladeras, ¿vale? Vamos a intentar poner un vídeo. Ahora pondremos unos vídeos de cómo nuestros pájaros lo consumen en la jaula de cría y a continuación pondremos otro vídeo de cómo nuestros pájaros lo consumen en nuestras voladeras, ¿vale? Bueno, compañeros, una vez visto cómo se comen el grit y dónde lo ponemos nosotros, vamos a hablar del el hueso de sepia. El hueso de sepia es un producto que realmente aporta un poquito de calcio y unos poquitos minerales, pero no mucho más. Realmente su función, la mejor función del hueso de sepia es que los pájaros se entretienen mucho con él y se acicalan el pico y algunos incluso las uñas porque se cogen así y hacen como un raspado. Entonces, va muy bien en época de muda y en época de comienzo de cría. Muchas hembras se nutren de calcio de hueso de sepia. Nosotros lo tenemos también todo el año, tanto en la jaula pequeña como en las voladeras. Vamos a enseñaros cómo la ponemos en la jaula de cría y también en la jaula voladera. Creo que también tenemos vídeos y paso a enseñaroslo, ¿vale?
Ya habéis podido ver cómo comen el hueso de sepia, pero quiero puntualizar en la jaula de cría cómo lo ponemos nosotros. Porque mucha gente dice que en las voladeras bien porque la pone grande y tal, pero en la jaula de cría tenerlo todo el año es complicado. Nosotros lo tenemos muy solucionado y os voy a enseñar. Bueno, como habréis podido observar, hemos empezado desde esta zona, que es la primera que hacemos, hacia el final del aviario, hemos empezado a pintar y a desinfectar. Hemos cambiado de color, a este fondo le hemos puesto un verde. Este verde es por un amigo mío, Pedro Molina, que le encanta el verde. Y hemos decidido poner el verde en agradecimiento a él, porque le gusta mucho el verde y sé que cuando lo vea le va a gustar mucho. Entonces hemos puesto un fondo verde en esta pared y hemos empezado a desinfectar las jaulas de aquí para allá, porque realmente de cría solo nos quedan 5, 6, 7, 8 hembras que están con sus pollos ya volanteros y ya está. Cuando acaben esas hembras irá todo limpio de tajo, toda la reproducción. De momento hemos empezado y vamos por aquí. Como veis están todos desinfectados ya. Pero os quiero enseñar, voy a sacar una jaula. La vamos a poner aquí, la vamos a vestir un poquito para que os hagáis una idea. ¿Vale? Nosotros cómo la ponemos cuando estamos criando, que es ahí. ¿Vale? Esto estaría así. Y como sabéis, nosotros en cría, la bizcochera la ponemos aquí. ¿Vale? Y aquí, en el tercero, es donde nosotros cortamos huesos de sepia pequeñitos y los tenemos desde que empezamos a separar los machos y luego las parejas y los pollos siempre tienen su hueso de sepia ahí, las parejas. Y el grid, yo tengo aquí en el carro mi grid. Ahí tienen el grid toda la época de cría y ahí tendrían la pasta. ¿Vale? Y aquí un bebedero. ¿Vale? Y así es como tendríamos montado nosotros la jaula de cría. Siempre tienen el hueso de sepia ahí y siempre tienen el grid ahí. Para nosotros es fundamental que durante todo el año tengan tanto el grid como el hueso de sepia. Fundamental. Los únicos pájaros que no tienen hueso de sepia son los machos cuando los separamos en las jaulas curiosas. Y ahora que vamos a empezar a separar los primeros pájaros de las primeras puestas para preparar para ver qué pájaros son para concurso, que separamos en dos, estos pájaros que separamos en dos tampoco tienen la sepia, pero sí que tienen el grid en una lengüetera, como mínimo una vez a la semana, para que tengan siempre grid. Y con esto damos por finalizado el tema del grid y del hueso de sepia, que aunque parece una cosa insignificante, pero para nosotros es muy importante que nuestros pájaros que están alimentados con una base de semillas tengan siempre el grid, porque un pájaro puede, sin tener el grid, puede seguir viviendo, pero no facilitamos el funcionamiento de esa digestión. O sea, si tienen grid de continuo, vamos a ayudar a facilitar la digestión. Aquellos muscularmente muelan muy bien el alimento, saquen bien los nutrientes y no tengan ningún fallo. Por eso muchas veces, el fallo está en lo que menos nos pensamos. Nos falla algo y puede ser un simple grid. Que los pájaros no tengan una piedrecita renovable. Porque hay que tener en cuenta que el grid se gasta. De tanto moler, se gasta y tiene que ser renovado por otra piedra grande. ¿Vale? Porque el grid se va rompiendo. Y aparte de estos que se deshacen, se rompen, sacan las vitaminas, sacan los aminoácidos y necesitan otro grid. Por eso están consumiendo mucho grid. En época de muda, esto es una maravilla. Una maravilla porque los pájaros se entretienen. Además de comer porque lo necesitan, porque llevan muchos minerales y esos dos aminoácidos como son la metionina y la lisina, que ayudan a la muda, pues los pájaros se entretienen y comen mucho como habéis visto en los vídeos anteriores, están continuamente comiendo, hay 20 o 30 pájaros y están comiendo unos, cuando no están otros, pum. Por lo tanto es súper importante, más de lo que nos pensamos.
Así que, compañeros, ya estamos casi acabando con el tema de las cosas que damos en nuestra alimentación. Nos faltarán 2 o 3 vídeos para acabar todo el alimento que damos. Y ya empezaremos a explicar cómo empezamos a apartar nuestros pájaros. Así que apuntaros esto que os acabamos de decir del grit y el hueso de sepia, porque es súper importante. Y luego, no os mareéis, no estéis poniendo 7, 8 comederos de chinchilla, de calcio, de tal. No, buscaros uno, el que queráis. Yo gasto esto porque es el más completo y para mí es el mejor. ¿Vale? No lo mezclo con nada, lo doy puro. Sí que es verdad que siempre he estado buscando algo, porque es caro, es un producto caro. Siempre he estado buscando algo más económico, pero es que al final acabo volviendo a este producto. No hay, necesito comprar 3 o 4 cosas y juntarlas para hacer algo parecido. Por lo tanto, me sale caro, más que esto. Y vuelvo a esto. Y compro muchísimo. Yo compro muchísimo esto porque, como veis, todas mis parejas tienen ahí. Y eso, aunque parezca que no, se lo van comiendo y hay que ir rellenándolo durante la cría, ¿eh? Por lo menos 3 o 4 veces durante la cría hay que rellenarlo y llenarlo hasta arriba. Y en las voladeras de muda, semana sí, semana no, hay que ponerles. Por lo tanto, es fundamental el grit y el hueso de sepia. Así que, compañeros, continuamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y a disfrutar del fin de semana.